Se los decía cuando comenzábamos primera mañana que íbamos a analizar la política internacional con nuestro analista Juan Pablo Giulieri, que ya está con nosotros, para hablar de lo que comienza esta semana, que es la cumbre del Mercosur. ¿Cómo estás, Juanpi? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Qué hay en torno a la cumbre del Mercosur? Bueno, principalmente en agenda en este encuentro va a estar el acuerdo con la Unión Europea, que se viene complicado, ya es un acuerdo que nació complicado, tiene un montón de cuestiones, de asimetrías que charlar largo y tendido. Desde mi humilde opinión, falta todavía negociación como para poder llegar a un final. Pero, bueno, obviamente, ¿qué pasa acá? Brasil, el gobierno de Brasil, el gobierno de Lula, quiere apurar un poco la cuestión. Ellos están de alguna manera un poco más mejor parados, si se quiere, frente a las asimetrías con la Unión Europea, porque son un país con un estadio de industrialización bastante más avanzado que Argentina. Nosotros estamos más complicados en ese sentido, y lo que más nos interesa, que es la apertura del sector primario, es también por otro lado lo que más resiste Europa, por cuestiones también de asimetrías, pero a nuestro favor. Para los sectores del agro europeo, el ingreso a Argentina sin ningún tipo de restricción podría ser el fin, literalmente. Entonces, ahí hay también unas cuestiones de lobby político que superar. La traba oficialmente está en las cuestiones ambientales hoy. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene estándares de cuidado ambiental y de sustentabilidad altísimos, lejos, extremadamente lejos de cualquier tipo de política pública ambiental que tiene tanto Brasil como Argentina, y es una exigencia de la Unión Europea, no solamente con nosotros, sino en general con todas sus inversiones de una fecha hasta el momento, en exigir el cuidado ambiental para poder justamente realizar estas inversiones, estos acuerdos, etc. Bueno, obviamente el acuerdo con el Mercosur no dista de esto, no es la excepción en este tema, y la gran traba está ahí. Estuvo hace poco en la COP27 reunido Lula con el presidente francés Emmanuel Macron, y estuvieron hablando de este tema precisamente, que es un tema que en el caso de Brasil a los europeos preocupa en particular por la deforestación, el desmonte de todo lo que es el Amazonas, que obviamente es una cuestión por el tamaño de la selva amazónica que afecta al mundo entero. Pero hay un montón de pequeñas cuestiones ahí que también son muy restrictivas para lo que es el desarrollo económico hoy de Latinoamérica, que eso no obsta que no sean deseables que las tengamos también nosotros, esas restricciones, esos cuidados ambientales. O sea, si uno habla desde el punto de vista de la sustentabilidad de acá a futuro, sería lo mejor que nos puede pasar incorporar estas exigencias de Europa. Pero también es cierto que ante los problemas económicos domésticos que tenemos todos, también los países latinoamericanos, estas cuestiones pasan a un segundo plano y requieren de cierta planificación y de cierto desarrollo a largo plazo, que es lo que está intentando negociar Brasil. ¿Qué es la posición de Brasil? Bueno, está bien, aceptamos estas cuestiones de política de sustentabilidad ambiental, pero en una aplicación de acá a futuro, o sea, no inmediatamente ni bien se firma el tratado. ¿Cuál es la reticencia de Europa en este sentido en particular? Y la pendulación latinoamericana, que esto sea un compromiso de un gobierno y que en el próximo ya se caiga todo. Que, digamos, no les obliga, es una cuestión que puede pasar totalmente en nuestra región. Entonces, hay una traba ahí, hay una cuestión compleja de avanzar. Particularmente no creo que de esta cumbre salga un acuerdo o una posición unánime frente al tema. Uruguay y Paraguay directamente que tienen que firmar, tienen tanto valor su firma como la de Argentina o Brasil, directamente ni siquiera lo tienen en agenda como cuestiones de políticas públicas de sus países en este momento. O sea, el principal interés está entre Argentina y Brasil. Entonces es una cumbre bastante complicada en cuanto a esta temática. Aparte de eso, bueno, se va a traspasar la presidencia del bloque a Paraguay, creo que sí, a Paraguay le corresponde en este momento, que es una cuestión protocolar. Y bueno, continuarán las negociaciones en adelante y viendo algunas posturas en particular. Más allá de este punto con la Unión Europea, es cierto, el Mercosur llegó un momento en el que está estancado y necesita alguna especie de renovación o de cambio en algunas cuestiones en particular. Pero bueno, es lo que va a abarcar esta cumbre, ya con el gobierno argentino de retirada también, porque eso también es un tema en particular. Nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser la política del nuevo gobierno frente al Mercosur. Y si bien la alianza con Brasil sigue siendo estratégica y finalmente se buscó morigerar un poco la conflictividad que se había generado en campaña, sí es verdad que sigue habiendo cierta incertidumbre cómo se van a manejar ciertos temas. Entonces, también mucha reticencia y mucho cuidado y mucha expectativa de acá a futuro. Sí, como siempre.
En los países de Latinoamérica siempre pasa lo mismo. Sí, es complicado dar por seguro ciertas cosas, o sea, no somos una región con grandes políticas de Estado, Claro. con continuidad en ese sentido, o sea, Sí, la sí, verdad sí. es que los cambios de gobierno a nosotros, y a Argentina mucho, pero en general a la región nos marcan muchísimo, no tenemos una constancia, qué sé yo, Sí, por ejemplo, una estabilidad si política. uno toma Francia en los últimos 30 años, hubo cuanto color político se te Sí, ocurra, y sin embargo hay determinadas cuestiones que han se mantuvieron. continuado y se mantienen más allá de quien esté en el poder. En Latinoamérica esto es complejísimo. Cada vez que cambia un gobierno, cambia la agenda internacional, cambia la agenda doméstica, un montón de cuestiones, y bueno, obviamente esto refleja la imposibilidad de sostener en el tiempo un norte, un objetivo, un Claro. desarrollo hacia un determinado espacio.